Bien, demos inicio a la segunda parte de nuestra sesión de hoy con las preguntas e intervenciones de los participantes. Pero antes quisiera dar tres noticias relacionadas con la coordinación del grupo, del curso. El día de hoy, como ya se les informó, terminamos un módulo. Recuerden que estamos haciendo evaluaciones. Tengo entendido que Luis ya envió el cuestionario para evaluar este último módulo. Por esta ocasión y para tener los datos para la próxima sesión, vamos a cerrar, si no mal recuerdo, era el jueves en la tarde cerramos el cuestionario para que podamos analizar los datos y tener ya la presentación el próximo. Bien, ahora en la próxima sesión de cierre, que la idea es de que participen las sedes con sus comentarios. No podemos que participen todas las sedes, las 23. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿dónde está Dora? La cajita. Yo pensé que tú me ibas a ayudar aquí. Vamos a escoger 5 sedes, de acuerdo con Dora. Puso papelitos y que yo iba a sacar los papelitos para decirles qué sedes participarán con el micrófono abierto, dando sus puntos de vista acerca del curso, sus conclusiones o incluso la evaluación o lo que quieran dar. La que salió, órale, Universidad Autónoma del Estado de México será una de las sedes que participe en la próxima sesión. Siguiente. ¿Qué pasa? Órale, parece el Poli Santo Tomás, la ESCA, sí hay que moverlo, porque no parece aquí la mano negra, parecen nuestros. La tercera, SEM, Universidad de Costa Rica. Lo muevo rápido. Perdónenme, pero forma parte del show aquí. A ver, y Manuel, espero no equivocarme, la Universidad Autónoma Tamaulipas Matamoros, ¿está bien? Es con M, ¿no? Matamoros, también. Sí, porque ya me han criticado mucho con la famosa X, ¿se acuerdan? Y la última, la VM Campus Monterrey, ¿vale? Entonces son las 5, Matamoros, o sea, Tamaulipas, la VM, Estado de México, el Poli Santo Tomás y la sede del SEM Universidad de Costa Rica. Preparen sus participaciones y pasamos ya a las preguntas de las sedes. ¿Está ya preparada la Universidad de Costa Rica para participar? Según tengo entendido, Pablo Velarde será quien coordine la presentación de las preguntas. La idea sería escuchar todas las preguntas y se abre. Bien, escuchamos a Costa Rica. Muy bien, mientras sigue la Universidad Veracruzana, la doctora Marta Elba. Adelante, por favor, sus preguntas. Muy buenas tardes. Por parte de la Universidad. ¿No podrían repetir sus preguntas? No los estamos escuchando. Universidad Veracruzana. General, ¿cuáles son los principales resultados positivos y negativos del movimiento Ocupa Wall Street en Estados Unidos? La segunda pregunta, ¿qué relación tiene el proceso Ocupa Wall Street con el movimiento estudiantil en México? Yo soy 132. Muy bien, gracias. ¿Yucatán? A Costa Rica. Ya está conectada a la Universidad de Costa Rica. Adelante, por favor, con sus preguntas. Sí, buenas. Mi nombre
Sí, sí. Sí, sí, los escuchamos, adelante. Ok. Mi nombre es Pablo Valverde, del CEM de la Universidad de Costa Rica. Y las preguntas serían las siguientes. ¿Cuáles serían las principales razones para que no se le dé la cobertura adecuada a los movimientos estudiantiles en Estados Unidos? Y la segunda sería si tuvo algún efecto en la agenda política de Estados Unidos el movimiento del Occupy Wall Street. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora la Universidad de Yucatán, bueno, los maestros de la Prepa 2 de la UADY, sus preguntas, por favor. Aquí la conexión creo que va a ser telefónica, ¿verdad? Adelante. Listos. Ok, hola, buenas noches. Las preguntas de Wadi son, ¿cuáles son las implicaciones de los movimientos estudiantiles de Estados Unidos hoy en día? La segunda pregunta, ¿qué diferencias podrían describir de los movimientos estudiantiles pasados y actuales en comparación con los movimientos que ocurren en Europa y Latinoamérica? Esas son las dos preguntas. Gracias. De Wadi Prepa 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen. Gracias. Gracias. Saludos. Igual. Muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. Me imagino que ahorita nos vamos, Alejandro y yo, aventando la pelotita. Pero quería retomar nada más, ya que estaba antes de que hiciéramos el pequeño descanso, Imanol haciendo un recuento de movimientos sociales en la ciudad de Nueva York. Habría uno también importante de los años 70, si no me recuerdo, que no fue en el área de Wall Street, pero fue en el área del Greenwich Village, que fue el inicio de el movimiento y del Día del Orgullo Gay, que en esa región de la ciudad había una serie de bares y restaurantes gay donde se reunían los jóvenes pues para bailar y divertirse. Y de estas, aunque la ciudad de Nueva York es una ciudad bastante liberal y que ha sido sede de todos estos movimientos, el estado en general, el estado de Nueva York y la ciudad tiene leyes muy conservadoras, y en aquel entonces había una ley, curiosamente, que prohibía que hubiera bailes en los bares. Entonces constantemente se disfrazaba la represión contra los homosexuales diciendo que estaban rompiendo la ley porque estaban bailando en los bares. Entonces había constantemente unas luchas campales porque llegaba la policía a golpear a las personas que estaban ahí divirtiéndose, pero hubo una ocasión en que se pertrecharon y no dejaron que entrara la policía, y después hubo una serie de movimientos los días subsecuentes, y a partir de ese momento, ese día, el día que se celebra la Marcha del Orgullo Gay, es una conmemoración de esa represión. Entonces también tiene en su largo historial no solamente de bibliotecarias anarquistas, que yo no sabía, ¿comunistas? Ah, claro, porque una bibliotecaria anarquista no podría clasificar los libros, ¿no? Sería sería como un autogol. Del cual yo no tenía noticia, pero me pareció fantástico. Pero ese otro momento también fue bastante importante. En una región ni siquiera demasiado lejana. Una de las fotos que les mostré de la marcha en la que participé inició justamente en esa zona de Greenwich Village y terminó en la zona de Wall Street. Son 2 o 3 kilómetros de distancia, aunque cultural y urbanamente son lugares muy distintos. Déjenme retomar una de las primeras preguntas, que era lo de los resultados positivos y negativos de Occupy Wall Street. Bueno, aquí dependerá desde el punto de vista en que se vea. Si eres un político republicano, los puntos negativos y los resultados negativos son bastantes. Si no te interesa que haya una conversación pública sobre el tema de la desigualdad, este fue un movimiento bastante negativo.
Si eres simpatético o empático con esa causa, ese fue uno de sus puntos positivos, y como ya lo comentábamos, este ha sido un elemento que ha acompañado a la política estadounidense desde la izquierda o desde la derecha. En realidad, el fenómeno de Bernie Sanders fue una gran sorpresa para lo que se veía como lo que iba a ser porque para sacar los candidatos presidenciales en los dos partidos mayoritarios de Estados Unidos hay una serie de votaciones abiertas, es decir, no es ni por dedazo ni únicamente por votación de la cúpula del partido, sino que son votaciones abiertas estado por estado, y aunque se esperaba que Hillary Clinton iba a ganar muy cómodamente, Bernie Sanders dio una batalla bastante fuerte y fue un aviso de lo que venía, porque Hillary Clinton era una de estas, lo que se ha llamado el neoliberalismo progresista, es decir, ser progresista en términos de lo que se llama políticas de identidad, es decir, promover los derechos de las mujeres, ser tolerante con los gays, con los migrantes, etcétera, pero que tu política económica sigue siendo esencialmente relacionada con proteger a los mercados y demás. Incluso Obama, que parecía que iba a ser una cosa distinta, después de que pasó la gran recesión, nombró como en los puestos clave de su gabinete a gente que venía de Goldman Sachs y todas estas compañías de Wall Street. Entonces, vaya, este tema y la fuerte campaña y el gran entusiasmo, sobre todo, que aunque quizá no fue una campaña mayoritaria, pero en términos de entusiasmo sí fue bastante más poderosa que la de Hillary Clinton, de parte de Bernie Sanders, tenía que ver con ese tema que fue puesto sobre la mesa, el tema de la desigualdad, de parte del movimiento Occupy Wall Street. Cosas negativas, si lo quieres ver desde el punto de vista de que tú eres empático con el movimiento, es lo que sucede con tantas cosas. Las divisiones internas, dado que hay diferencias respecto a cuáles son los procedimientos, qué tan radicales se deben ser, cuántos subtemas pueden caber bajo ese paraguas de la desigualdad económica, qué tanto va a haber cabida para otros llamados y para otras demandas, que es cuando los movimientos empiezan a tener éxito, luego decir, como tantas otras instituciones sociales que pueden morir de éxito, que es decir, muchos movimientos tienen el problema de que no atraen a suficiente gente, otros atraen a demasiada, y junto con esa gente vienen nuevas formas de proceder, nuevas demandas, nuevas formas de articular, y eso empieza a generar conflictos internos y demás, y ese no fue la excepción con lo que pasó con Occupy Wall Street. No sé si es un resultado negativo, pero sí es parte de las dinámicas que frecuentemente se observan ahí. No sé si nos vamos yendo. Sí, bueno. Hola. Para engancharme a la pregunta, que esta misma de los resultados, no sé si han tenido la oportunidad de revisar el último libro de Naomi Klein, el de No basta decir no. Es interesante desde el punto de vista del análisis que ella hace sobre los resultados electorales que le dieron la victoria a Donald Trump, y que tiene que ver justamente en parte con esta división que generó la campaña de las primarias que terminaron favoreciendo a Hillary Clinton, como menciona Héctor, con un escaso margen de ventaja. Y esta onda del liberalismo progresista, ¿no?, que comentas, ¿no? Naomi Klein justamente menciona en el libro que uno de los elementos que coadyuvó, digamos, a que muchos electores, a muchos votantes prefirieran a Donald Trump, sobre todo estos del así llamado cinturón de óxido, las zonas obreras, las zonas que además han sido más afectadas por la desindustrialización, ¿no? Era justamente esta exasperación de lo políticamente correcto. O sea, esta exasperación de lo políticamente correcto del neoliberalismo progresista, que en el discurso e incluso en la práctica política y en la parte, digamos, como más en la élite del Partido Demócrata, permitía discursos sobre inclusión de los derechos sexuales o la participación política de los afroamericanos, pero por debajo eso no tenía ninguna correspondencia con la realidad. Entonces, esto es bien interesante el análisis que hace, porque cuando habla de esta exasperación se refiere a un tipo de elector obrero que ha sido golpeado durísimamente por la transferencia de la industria hacia países como México, que es blanco, que es de mediana edad. Entonces se siente resentido y en competencia con el trabajador migrante y el trabajador mexicano. Entonces ahí hubo hizo clic, digamos, el mensaje, que se siente también suplantado por las mujeres, por
el nuevo rol de las mujeres. Entonces, digamos que este discurso de Trump, que para muchos a primera vista pues era casi una garantía de que no iba a ganar la forma en que se expresaba a las mujeres y la relación que en general tiene con las mujeres, pues en realidad sí hizo leva, ¿no? Y sí terminó por convencer a una buena parte del electorado. Y lo que comenta ella en ese sentido creo que tiene significado, tiene implicaciones también para entender qué es lo que está pasando en estos momentos en Hungría, en Italia, en Grecia con Alba Dorada, en España con este partido nuevo que se llama Vox, que son nuevas fuerzas políticas que reivindican pues opciones de corte abiertamente fascista, ¿no? Sin pelos en la lengua, como se dice, ¿no? Y justamente evidenciando o denunciando este discurso de lo políticamente correcto, que se ha demostrado en términos de gobernabilidad macro pues completamente inútil a la luz de la crisis económica del 2008. Entonces, yo creo que eso sería una cosa a considerar, digamos, ¿no? Con respecto a esta pregunta. Una pregunta, perdón. ¿Continúo? Una pregunta respecto a la agenda política, que bueno, en esa categoría caben muchas cosas y tomaré ventaja de esa ambigüedad. Aquí hay una cosa importante sobre cómo son recibidos los movimientos estudiantiles por la prensa, por el público en general y por los que son contrincantes políticos directos, y qué le pasa a cualquier movimiento social en la dirección que sea, y eso lo empezamos a ver ahora aquí en México con un poco más de transparencia, donde surgen dos preguntas. Si estos son movimientos masivos que reúnen a gente con muchos intereses, encuentran un tema en común, en este caso ser el 99%, entonces pues, prácticamente si eres del 99% puedes pertenecer a nuestro movimiento, lo cual nada más dejaba fuera a un puñado de gente que era obscenamente rica. Pero aún así, es decir, ¿cuáles son las causas en las que se siente representada la mayoría de los miembros de un movimiento? Esa es una cosa que siempre es difícil averiguar. Porque muchas personas y muchas agrupaciones y muchos intereses están buscando una ocasión que haya una manifestación en contra de un gobierno o en contra de un interés económico para sumarse a esa acción colectiva, aunque no necesariamente tenga interés en el tema nuclear, en el tema que los une. Entonces, ¿cuáles son las voces de la mayoría dentro de un movimiento? Creo que es una pregunta un poco más complicada de analizar, suponiendo que hay tal cosa, para empezar. Y luego esta pregunta va unida junto con qué tan radicales son las voces radicales dentro de un movimiento. Porque siempre sabemos dentro de un movimiento y en las manifestaciones públicas de los movimientos, siempre hay grupos, muchas veces son pequeños, pero que tienen acciones que no representan ese sentimiento mayoritario dentro del movimiento, pero que hacen acciones que son de las que llaman más la atención. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en las marchas que hubo por Ayotzinapa, que había un reclamo muy directo, digamos, bajo el gran lema de fue el Estado, que era decir, tiene que hacerse justicia frente a este asesinato y tiene que terminar la guerra contra el narcotráfico, necesitamos seguridad y protección para los jóvenes. Bajo ese tema central, había, digamos, pequeños grupos que aventaban piedras a los Oxxo y hacían pintas y tenían mantas pidiendo la revolución o el fin de... en fin, cosas que no necesariamente era la voz mayoritaria, pero que capturaban muchísima atención de parte de los medios de comunicación y que servían para descalificar al movimiento en su totalidad. Quien no quería esa parte del movimiento decían, miren, lo que están haciendo estos son, en efecto, son lo que parecen, son unos encapuchados que son agentes del desorden. Entonces, esos actores que están en ese margen, ¿qué tan al margen están y cuán pocos o cuán muchos son de ellos? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse y que vale la pena tomarse con cuidado ahora que estamos... No debería ponerlo en primera persona del plural. Ahora que el balance de poder está cambiando en México. Fue muy llamativo para mí lo que pasó con lo que el presidente electo llamó la marcha FIFI, así la calificó. Yo no la quiero calificar así, pero lo que se veía como elemento descalificador era exactamente la misma estrategia. Circularon millones de veces una señora con una pancarta que decía los centroamericanos tienen hambre y me mordieron mi pancarta y eran los centroamericanos, eran los de Morena, que es básicamente decir son unos muertos de hambre violentos. Esa señora era como los encapuchados que avientan piedras a los Oxxos o era el sentimiento generalizado de esa marcha.
No lo sabemos, creo todavía, pero sabemos que se utilizó la misma estrategia que se utilizó para descalificar todos los otros movimientos que eran de otra tendencia política, para decir vamos a localizar y exaltar las opiniones que están más hacia el extremo ideológico y vamos a etiquetar a todo el movimiento como eso, ¿no? También estaba el líder de un movimiento antiaborto, entonces de pronto desde un ángulo podría parecer esa que decía ser una marcha por la legalidad, en realidad era una marcha de racistas, xenófobos, que están en contra de los derechos de la mujer. Lo cual sería, por supuesto, un reduccionismo muy violento para ese propio movimiento y que replica el modo en que han sido los movimientos del otro bando político durante muchísimas décadas. Entonces yo creo que como observadores de movimientos colectivos vale la pena tomar en cuenta que hay que hacer esas dos preguntas que son difíciles de responder dada la pluralidad de opciones. Es decir, ¿qué tan representada está la mayoría en las consignas centrales y qué tan al margen están las consignas que se ven como más radicales? Solo eso, tal vez agregar que, bueno, hay una estrategia mediática también de construir al adversario, eso es cierto. Y esa es parte de una estrategia política que tiene que ver con neutralizar a los movimientos sociales, partiendo de esta asimetría que comentábamos al principio. Es decir, hay una asimetría en el acceso a los espacios de representación, pero también a los espacios en donde se toman decisiones, ¿no? Entonces, una estrategia para eliminar, neutralizar o parcializar, digamos, las demandas o las múltiples demandas o un aspecto de las demandas que existen dentro de los movimientos estudiantiles es elegir qué es lo que uno quiere maximizar mediáticamente, ¿no? Para responderle, para apropiárselo en la agenda política, para replantearlo, para neutralizarlo, decíamos. Y eso, bueno, me recuerda fundamentalmente lo que sucedió en Chile, ¿no? Los gobiernos, el de Piñera, se robaba la agenda estudiantil decidiendo qué y en qué términos iba a responder lo que se decía allá afuera. En el caso de Estados Unidos, sí hubo algunas respuestas en términos de, hubo, digamos, mayores apoyos a la parte de las deudas, es decir, rebajar el tipo de interés. Se creó un programa que era paga mientras ganas, ¿no? Del tipo, bueno, mientras estás trabajando, pues tienes chance de ir amortizando, de ir pagando tu deuda, que se va a extinguir de todas maneras dentro de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, era un programa que reducía, digamos, el impacto, el peso o el efecto de las deudas, pero no resolvió el problema, ¿no? Y sin embargo, bueno, eso se hizo durante la administración de Obama y tuvo sus efectos positivos. Y bueno, eso comentaría con respecto a la parte de la agenda política. ¿Qué implicaciones tiene el movimiento de Estados Unidos hoy? Preguntaban en Yucatán. Bueno, depende hacia dónde, ¿no? Yo me acuerdo de este documental, no sé si han tenido la ocasión de verlo, de Oliver Stone, que hizo sobre Fidel Castro en Cuba. Entonces hay un momento en donde le pregunta, bueno, pues ¿cómo la ve usted, don Fidel, en términos de lo que va a pasar en el mundo y en particular con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Fidel en ese entonces dijo algo así como, nosotros hacemos una distinción entre lo que es el gobierno y el poder de los Estados Unidos y tenemos mucho respeto por la sociedad civil, por el pueblo norteamericano, ¿no? Tenemos mucho aprecio y respetamos y queremos mucho al pueblo norteamericano y sí consideramos que muchas de las cosas que el pueblo americano haga de manera organizada van a poder tener un efecto importantísimo digamos, en los destinos de otras partes del mundo, ¿no? Iniciaba yo mi intervención comentando la cuestión de las armas, ¿no? Y la importancia del control de la venta de armas en un contexto como el nuestro, ¿no? La importancia de reglamentar, legalizar, de alguna manera abrirse a la cuestión del mercado de las drogas, que es pues otro asunto bastante caliente, ¿no? Nosotros les vendemos la droga y no les compramos las armas, ¿no? Entonces eso ahí, por ejemplo, ya es, en términos por lo menos de la relación bilateral, sería fundamental, tiene implicaciones, pero bueno, también está la relación de los universitarios con respecto a las campañas bélicas de los Estados Unidos en Siria, por ejemplo, ¿no? O en Ucrania, o en fin, tiene un impacto, ¿no? Y ese impacto, pues, le da otra importancia a la sociedad civil organizada en los Estados Unidos, ¿no? Eso por el momento. Luego está esta pregunta que es interesante sobre la cobertura de los medios. ¿Por qué no se le da cobertura en los medios? Que ahí esa relación con las acciones de los movimientos sociales siempre es muy importante, porque lo que se busca es
no solamente que tus acciones inmediatas tengan el efecto visible donde se estén realizando, sino que haya cobertura y que haya prensa y que eso tenga este efecto multiplicador. Pero a veces no basta con tener eso las pocas veces en que se logra tener, sino que además necesitas que sea un enfoque que sea positivo respecto a tu movimiento. Y en Estados Unidos ahorita la polarización es tan fuerte que esencialmente nadie quiere a los medios. Los medios son, son los enemigos de todos los que están de un lado del espectro, desde la izquierda, sea en su forma de partido con los del Partido Demócrata o más al margen. Piensan que todos los medios, incluido el New York Times o lo que sea, los periódicos que sean un tanto más liberales, piensan que son medios absolutamente vendidos y parciales. Ya no digamos CNN, que desde la izquierda se ve como un medio absolutamente conservador. Y ahora de pronto sale la sorpresa de que de pronto CNN te recibe tales ataques desde un presidente de derecha que es Donald Trump, que hace unos días intentó quitarle las credenciales para estar en las conferencias de prensa de la presidencia al reportero de CNN, que de pronto CNN, si llegara un marciano y lo viera decir, CNN debe ser un medio súper radical, porque miren cómo lo está tratando. Entonces, es difícil que los medios le den gusto a las distintas posturas políticas. Y en Estados Unidos se ha hecho muy difícil, casi no hay ningún medio, prácticamente son los medios que están muy al margen, con los que sienten identificados quienes están en ese margen, pero todos los demás no sienten que su voz se vea, o su ángulo de las cosas, su forma de ver los fenómenos sociales esté representado en cómo se seleccionan las noticias y cómo son coloreadas las noticias una vez que son seleccionadas. Y luego está la dinámica misma, es decir, los medios de comunicación, sea cual sea su tendencia política, que por supuesto las tienen, los medios nunca son neutrales y están financiados por personas que tienen intereses y realizados en la práctica por otras personas que también tienen intereses, posturas sociales y demás. Pero su ciclo de funcionamiento requiere que haya novedades permanentes. Entonces esas o las pagas, es decir, tú las produces porque tienes dinero para estar produciendo noticias, programas y demás, o tienes que estar en un momento permanente de estar haciendo acciones suficientemente llamativas para seguir estando recibiendo un par de minutos cada media hora en los ciclos informativos. Y eso produce muchas veces también desgaste para los movimientos. Lo que pasó con estos chicos de Florida fue algo más o menos sorprendente, porque después de que se hizo esta balacera en la preparatoria en Florida, donde fue uno de esos casos que son muy tristes y muy dramáticos de un estudiante de la misma preparatoria que tenía problemas psiquiátricos y que había estado en tratamiento, y aún así logró tener acceso a comprar armas o municiones, no me acuerdo cuál fue el caso, y ha habido mucha presión en la política estadounidense de decir, bueno, al menos no le vendan armas a gente que tiene cierto tipo de características, entre ellos problemas psiquiátricos, porque le entrenan un brote y bueno, toman un arma y pueden matar a muchísima gente. La estrategia del Partido Republicano, que es pro armas, y de la Asociación Nacional del Rifle es muy clara. Sale a decir que qué terrible es, manda tus oraciones a las víctimas y luego no hagas nada durante 4 o 5 días. Y básicamente después el ciclo de noticias va a pasar a otra cosa. Y eso ha sido una estrategia muy efectiva. Ahora, en este caso fue distinto, porque lograron articularse estos, y había unos muchachitos de 12, 13 años hablando en mítines masivos con mayor templanza de la que tengo yo en este momento, donde no estoy frente a una gran multitud. Y lograron que se concentrara, digamos, durante 3 semanas o algo por el estilo, la atención a ese movimiento estudiantil, pero no sobrevivió más allá de eso. Tuvieron unos logros espectaculares, estuvieron en un debate abierto con uno de los senadores del estado de Florida, que es Rick Rubio, y le dijeron cosas, lo retaron de manera muy fuerte porque él recibe donaciones, como casi todos los políticos republicanos de la Asociación Nacional del Rifle. Le dijeron por qué sigue recibiendo dinero de ellos y puedes encontrar financiamiento de otro modo, y eran muchachitos de preparatoria hablando con un senador de Estados Unidos y retándolo con argumentos bastante poderosos. Entonces ese fue un logro, pero vaya, hoy día han pasado otros asesinatos en escuelas preparatorias o en escuelas primarias o demás, y la conversación no ha seguido. La vieja estrategia de
guardar silencio durante 3 días y que cambie el foco de atención de los medios ha sido muy efectiva. Entonces, digamos ahí, la tendencia misma de los medios de comunicación conspira, la lógica de operación de los medios de comunicación conspira frente a movimientos que es difícil mantenerlos organizados durante mucho tiempo, mantener un mensaje coherente, seguir colocándolo con acciones que sean suficientemente llamativas. No creo que todo sea una conspiración de los medios conservadores por acallar a los movimientos reformistas. Sin duda eso tampoco es secundario, pero se suma frente a eso la lógica que tienen ambos fenómenos. Sí, agregaría solamente que están los ciclos, ¿no? Yo creo que no pasa en vano. Bueno, quiero ser un poco más optimista al respecto. La experiencia que se crea al calor de estos episodios, decíamos al inicio, visibles de las movilizaciones, también valen para lo que pasa al interno de los propios movimientos o al propio ritmo de la experiencia vital de los chicos que los protagonizan. También tiene un impacto, ¿no? No hay ciclos no hay en este momento un ciclo de movilizaciones visible al respecto, como comenta Héctor, pero también es cierto que se han formado muchas asociaciones de chicos que ya están tratando como de mantener la discusión al respecto del control de las armas, ¿no? Entonces se vuelve, como dicen ellos, un issue, ¿no? Que está ahí permanentemente latente, por lo menos en la agenda, y que a lo mejor en otro momento podría expresarse en otra movilización, lo cual es importante porque cuando se mantienen este tipo de estructuras, como las organizaciones estudiantiles o los sindicatos estudiantiles que son más estables, ese tipo de las prácticas de movilización quedan, pero también queda la experiencia y los argumentos y la maduración de los argumentos en torno al tema que se está tratando, ¿no? La gratuidad de la universidad o de la educación pública, o en este caso el control de las armas. Esta es una pregunta larga a la que quisiera contestar ahora, o empezar a contestar por lo menos, de las diferencias entre los movimientos del pasado y del presente, entre Europa y América Latina y Estados Unidos, creo también. Ajá, vamos a hacer eso como una panorámica del seminario. Es bastante interesante. Bueno, no sé. En el caso de América Latina, yo creo que los movimientos sí podrían de alguna manera pensarse hasta antes del viraje neoliberal, a partir del impulso o de la inspiración de lo que fue el movimiento de Córdoba en 1918, y empezamos con los temas del seminario, es decir, vincular a la universidad, ampliar sus beneficios, traer al pueblo a la universidad, etcétera, etcétera. Y después, pues un viraje hacia el neoliberalismo en donde pues cambia la dinámica, ¿no? Entonces, por ahí alguien advertía en un texto famoso sobre el aniversario de Córdoba, un texto publicado por Claxo, que de repente nos encontramos ante la reforma neoliberal defendiendo formas de organización y de funcionamiento de la universidad que antes criticábamos, ¿no? Es decir, lo que decía este texto fundamentalmente es que el neoliberalismo nos robó la bandera de la reforma a la educación superior. Antes del viraje, digamos, decir reforma universitaria significaba completamente otra cosa, ¿no? Y ahora, digamos, reforma pues es cuotas, es autonomía financiera, vinculación con el capital, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy interesante. En Europa yo creo que el proceso es particular, porque ellos han decidido, a partir de la integración europea, han establecido ciertas reglas para implementar esa reforma, ¿no? Entonces ahí hay una característica distintiva entre Europa y América Latina, en el sentido de que en América Latina la autonomía significa una cosa, nos remite a la idea del 18, y en Europa significa los procesos de construcción y consolidación de la integración del espacio de educación superior europeo. Es decir, autonomía sí se refiere en el contexto europeo a autonomía financiera, a generación de recursos propios, a vinculación con las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pasa que hay un cortocircuito cuando hablamos de autonomía en un contexto y en el otro. Entonces, por ahí hay un texto de los años 60 que me encontré en la biblioteca del ISUE, justo tratando de preparar algo para este seminario, donde además, o sea, si uno va a esos textos, que son los textos que se estaban escribiendo al calor de las movilizaciones, esto para traernos de nuevo a los Estados Unidos. En este texto, el autor, por ahí tengo el dato, se los paso al final, mencionaba que ellos estaban como tratando de construir otro tipo de universidad. Digamos que el debate al interno de las universidades, además de toda la agenda que estaba allá afuera,
desmilitarizar la universidad, fin de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, estaban también llevándose a cabo experimentos pedagógicos muy interesantes, ¿no? Entonces estaban, por ejemplo, tratando de construir experiencias alternativas pedagógicas horizontales, ¿no? Entonces, en este texto, que es súper interesante, el autor dice, bueno, es un experimento que nosotros llevamos en Berkeley por casi un año, tratando de hacer que la gente se involucrara en primera persona de sus procesos educativos. Entonces, lo que nos encontramos, dice esta persona, es que es un proceso de desaprendizaje. Estuvimos casi un año sin que la gente fuera capaz de hacer nada, ¿no? Porque digamos que la dinámica era, pues, yo me presento acá, te enseño y tú recibes, escribes y haces, ¿no? Entonces era más bien un desaprendizaje, decían en ese momento. Entonces son pequeñas cosas, pero era otro ambiente de época. Se estaban, digamos, experimentando nuevos modelos de pensar y hacer la universidad, ¿no? Y creo que eso de alguna manera lo hemos perdido. Y eso en general es una cuestión transversal. En fin, voy a buscar el texto. Quizás solamente decir una cosa muy rápida, salvo que me indiques que no. Ya que tengo aquí mis notas, ya estaba lanzándose. No, una cosa rápida sobre las diferencias entre el movimiento con América Latina, quizá al menos con el caso específico de México hay algunas diferencias notables y que hablan de los temas de la agenda política de ambos países y que quizá no está de más mencionarlas, hacerlas un poco más explícitas. Una es que hay dos problemas fundamentales que son problemas allá que no son necesariamente problemas aquí. Quizá lo deberían ser, pero no están tematizados. El tema de las armas no es un problema aquí. O sea, no hay grandes debates políticos sobre la posesión de armas. Quizá deberíamos pensar más en eso, dado el ambiente de violencia que vivimos y que no nos estamos matando a cuchilladas, sino que si hay armas de fuego, quizá deberíamos llevar ese tema como tema público de una manera más abierta y explícita, aunque sería una historia seguramente completamente distinta a lo que pasa en Estados Unidos, donde hay una enmienda constitucional que le da derecho a todos los ciudadanos a poseer armas y demás. El problema de la deuda con los bancos de los estudiantes universitarios no es un problema que tengamos. No todavía, y sin duda lo que haya como problema en ese rubro no se acerca ni remotamente a las dimensiones que tiene Estados Unidos. Y uno que está como interesante pensarle es el problema de la raza, el problema de este movimiento de Black Lives Matter, que si bien tenemos muchas discusiones sobre lo étnico en México, el tema de la raza no es un tema que esté muy presente o que empiece a estar presente de una manera que sería sorprendente para alguien en Estados Unidos, porque en Estados Unidos está muy esencializado el tema de qué es la raza. Digo, nadie de aquí se va a espantar si les digo, las razas no existen por sí mismas, las razas son definiciones sociales basadas en fenotipos, pero no hay una biología de las razas. Sin embargo, esas diferencias de fenotipos se convierten en esencializaciones, en cosas por sí mismas, y pensamos que hay culturas judías y culturas afrodescendientes y culturas latinas y demás, o físicos o características o el carácter de tal o cual. En México ese tema de la raza no está presente como tal, no así el étnico, que sí es bastante fuerte, y empieza a aparecer ahora a través de este debate de la tercera raíz, que es una cosa como interesante porque está saliendo a la luz ese tema a través de convertir a estos grupos afrodescendientes en una categoría por sí misma. Este movimiento de la tercera raíz me llama la atención porque lo que están haciendo es entrar, digamos, desde abajo hacia arriba en ese proceso de esencialización de la categoría racial, lo cual no es algo que tenemos. Yo no sé si va a triunfar esa movida que hay, pero está cobrando bastante movimiento. Cada vez más hay reconocimientos, premios, ensayos de fotografía, de testimonios, de dónde están ubicados, de que se hagan preguntas en los censos para representarlos, siendo que los censos son uno de los mecanismos sociales de esencialización de lo racial que son más fundamentales, porque dices, mira, tan existen que son el 8% de la población, cosas por el estilo. Entonces aquí está entrando, obviamente no tiene el peso que tiene Estados Unidos, donde aunque son únicamente alrededor de 11 o 12% de la población, tienen una historia y un peso social, los afrodescendientes, que es bastante pesados. Tan no lo entendemos así que el Museo de la Tolerancia retomó como uno de sus eslóganes por unas semanas la respuesta blanca racista frente al Black Lives Matter fue All Lives Matter, porque el movimiento social decía, las vidas de los afroamericanos valen y no están siendo respetadas, y pareciera que no valen porque los matan los policías a la menor provocación, aunque estén desarmados, aunque estén huyendo de espaldas al policía, igual los asesinan. Y la respuesta blanca racista fue decir, no hay que decir que las vidas afroamericanas valen, hay que decir que todas las vidas valen. Básicamente
a través de una supuesta universalización, quitando la esencia de la demanda, que es decir, hay grupos que reciben de una manera increíblemente desproporcional la violencia letal de la policía. Bueno, el Museo de la Tolerancia en México retomó como un buen eslogan durante un tiempo All Lives Matter, porque como eslogan suena como, claro, hay que valorar todas las vidas, pero estamos tan ajenos a la gramática de ese debate, que ese espacio que tiene el propósito de desincentivar el racismo retomó esa consigna racista durante un tiempo en los pósters que promovía. Entonces creo que sí hay muchas diferencias temáticas. Las similitudes ya fueron también un poco mencionadas aquí, entonces pero creo que esos temas valdría la pena mencionarlos como para decir que sí son mundos sociales y políticos que tienen varias aristas que no compartimos. Han llegado muchas preguntas. Tengo la impresión de que muchas de ellas han sido contestadas, sobre todo por las preguntas tan generales que permiten abarcar muchos de los temas, ¿no? Lo de la prensa, la opinión pública. Sin embargo, hay un comentario de la UAP en términos de las consecuencias que ha tenido el movimiento, por ejemplo, Ocupa Wall Street, comparándolo con una de las conclusiones que se tuvo cuando se habló del 68 en Estados Unidos, que la conclusión era el movimiento del 68 ganó en lo cultural, pero perdió en lo político. Sin embargo, ahora, en una de las conclusiones es, bueno, no hubo una ganancia en lo inmediato, aunque sí hubo medidas que han paliado de alguna manera el efecto de los créditos, pero ampliar los límites de la esperanza es realmente algo positivo. Sobre todo, una persona de la UAP cita una de las referencias de ustedes, el trabajo de Irazábal, donde dicen que en realidad las consecuencias han sido agudizar los aparatos de control y que entonces pues, podía ser una consecuencia de este tipo de movimientos, que si no es muy optimista la visión de ampliar los límites de la esperanza. Creo que así era la frase, ¿no? Esa sería una pregunta. La otra es si es posible dibujar o plantear algo en relación a la manera de la organización interna del movimiento de Wall Street, los liderazgos, o si se pudiera hablarlo. Ya de los medios, había otra por acá. Ana Elisa, una estudiante de la UNAM que está haciendo una estancia en Buenos Aires, siempre trae a colación el problema de género, que si no, sobre todo a la luz de las últimas protestas en contra de la violencia de género, el movimiento estudiantil ha tenido alguna consecuencia en sus expresiones, la violencia de género. Y pues, creo que por el momento serían esas. La agenda nacional, creo que ya lo han contestado. Hola. Bueno, con respecto a si los movimientos han tenido más bien como efectos negativos en términos de el aumento y la sofisticación de las respuestas represivas, bueno, me parece que es como confundir la consecuencia como causa. No sé si me explico. En el 68 se pedía, entre otras cosas, la eliminación del ilegal cuerpo de granaderos, ¿no? Una cosa que no se logró y ahora vivimos en un operativo permanente, ¿no? Con una sofisticación y una tecnificación pues, muy avanzada de los mecanismos de control, que incluye además políticas de creación del espacio y de control del espacio, verbigracia, la tolerancia cero, las cámaras en las calles, los cateos, digamos la normalización de un estado de excepción que yo creo que va más allá de las expresiones de descontento, ¿no? De alguna manera en contextos como el nuestro nos encontramos viviendo permanentemente en ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, los movimientos cuando se organizan apuntan, creo yo, a otras cosas, ¿no? Fundamentalmente la acción política contenciosa, por definición, es contenciosa porque no existen espacios de participación. Entonces, si uno va a ver a los movimientos, al menos en América Latina, pero también en otros contextos, en el estadounidense, también en los años 60,
el incrementar los espacios para la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de las universidades ha sido uno de los temas nodales de los movimientos estudiantiles. Lo fue aquí durante los 80s, 86, 87, lo fue en el 92, lo fue en el 99, es decir, esa demanda está ahí presente, ¿no? ¿Por qué? Porque se pide que se elimine la condición, en el caso de este tipo de movimientos que apuntan hacia las condiciones internas de la universidad, eliminar la condición de posibilidad de la emergencia de nuevos conflictos, es decir, una toma de decisiones que elimina de un plumazo, digamos, la posibilidad de considerar mínimamente pues, a una población que podría pensar de manera diversa, ¿no? Entonces, una pregunta así, me parecería que es como decir que ciertos modos de gobernar la universidad son consecuencia de los movimientos estudiantiles que piden que la universidad sea más democrática. No sé si me explico. Bueno, por ahí, de momento esto. Sí, yo acostumbro a ser muy pesimista y me encanta cuando sale alguien más pesimista que yo a inventarme la plana porque me hace sentir menos culpable de mi propio pesimismo. Bueno, sí, ese texto que estaba recomendado en los materiales de consulta, sí dice esto, y un poco en la presentación que di, un poco habla de cómo lo que eran antes parques en los que se podía estar ahí durante 24 horas, y Nueva York tiene esta fama de ser la ciudad que no duerme, etcétera, y que tenía hasta hace poco, porque hubo unos recortes al presupuesto, un sistema de metro que trabajaba durante 24 horas, algo que extrañamos mucho aquí en la Ciudad de México, donde cuando son las 11:45 todo el mundo empieza a correr a la estación. Entonces, vaya, ir cerrando espacios públicos como respuesta de las autoridades que quieren controlar el movimiento, que se van haciendo más sofisticados para adaptarse a las habilidades del movimiento. Bueno, eso pasa, pero eso quizá no sería un punto negativo de este movimiento en particular, sino prácticamente de cualquier movimiento que tenga éxito. Vaya, los movimientos tienen prácticamente cualquier acción social, y eso no excluye. Los movimientos tienen consecuencias no deseadas. Hay cosas que no pretendías que sucedieran, pero que terminan sucediendo como consecuencia directa de lo que hiciste, aunque no fuera algo que estuvieras deseando. Son consecuencias no previstas muchas veces, no deseadas la mayoría de las veces, y a veces hasta negativas, que son directamente opuestas a lo que estabas intentando hacer en tu acción inicial. Y después está la pregunta de esto del tema de género, está interesante. Yo no sé qué tanta continuidad haya en términos de activistas y demás. Lo que pasó este año y el anterior con el Me Too Movement, el movimiento de Yo También, que fue poderosísimo ahora en Estados Unidos, que fue este movimiento que tuvo un antecedente incluso interesante aquí en México, de narrar en redes sociales, en Twitter o en Facebook, tu primera experiencia de acoso, usualmente si eres una mujer, aunque hubo unos casos de hombres que también narraron su primera experiencia de acoso sexual, y que tiempo después en Estados Unidos se convirtió en este movimiento del Me Too, que en el ámbito de lo político y de la economía del espectáculo tuvo algunos éxitos bastante notables, aunque algunas derrotas notorias. Una de ellas fue la confirmación de un juez a la Suprema Corte de Estados Unidos, el juez Kavanaugh, aunque fue acusado de una manera bastante poderosa y con un testimonio en el Congreso por lo que es ahora una doctora en psicología de la Universidad de California, y aún así logró su confirmación, aunque ella pasara un testimonio en vivo diciendo que el que ahora estaba nominado para la Suprema Corte había abusado de ella sexualmente cuando ambos eran estudiantes de preparatoria. Y aquí los triunfos también fueron a veces un tanto agridulces. El senador demócrata, el senador de izquierda, Frankel Cepilleva, del estado de Minnesota, tuvo que renunciar a su cargo, aunque era uno de los senadores más liberales dentro del Senado en Estados Unidos, que es un órgano bastante conservador, porque habían salido un par de testimonios que cuando él estaba metido en el mundo de la comunicación y de la comedia, y él trabajaba en radio y demás, había intentado besar sin su consentimiento a un par de personas, y eso le valió tener que presentar su renuncia. Entonces ese movimiento, que ha sido bastante importante y notorio, sería interesante ver a la luz de lo que surgió, si tenía o no algunos lazos en términos de activistas y demás con lo que fue Occupy Wall Street. Yo no lo sé, pero sería una pregunta que quizá ya ahora alguien esté intentando responder, dada la notoriedad que tuvo este movimiento.
Bien, podemos pasar a las preguntas de aquí, mientras se organizan y levantan la mano los que van a hacer preguntas aquí, que tendrán que ser 2 o 3, ¿no? Porque el tiempo ha pasado. Ahí adelante. Hay una pregunta que olvidé, que es una persona que está viendo vía streaming, Ivonne González, que se quedó aquí, creo que medio angustiada de qué le pasa a los jóvenes que, como dices, que no se pueden declarar en bancarrota, qué le pasa con los con la deuda que tiene. Ivonne, esa es una de las preguntas. Entonces, ¿quiénes van a preguntar? Ya, vámonos, órale, nombre, adscripción, acuérdense. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Natalie Palta, participante del seminario en la sede Unicatólica de Cali, Colombia. Muy complacida de estar aquí hoy en la sede principal. La pregunta es, ¿cuál ha sido la dinámica de los repertorios de los movimientos estudiantiles? ¿Estados Unidos afectando a América Latina o América Latina afectando a Estados Unidos, partiendo de que América Latina ha sido muy dependiente? Gracias. Gracias, buenas noches, Atzelvi Hernández. Dos cosas. Una es si, o sea, es muy clara la demanda contra la posesión de armas y por el control de armas, pero si pudieran comentarnos algo sobre las orientaciones ideológicas más allá de esa demanda específica y el tema de la raza, que son las dos que se han planteado muy marcadas. Y la otra es que no solo ha sido sobrevalorado en todas estas primaveras el papel de la convocatoria a través de las redes sociales, sino que se ha destacado un carácter espontáneo de la movilización que se desmonta de pronto con todos estos ejemplos de los liderazgos y de las personas que sí han estado ahí presentes, coordinando, llamando, planeando, etcétera. Pero ha habido una narrativa que plantea estos movimientos como espontáneos. Entonces, si tienen ustedes una tesis de por qué, o sea, por qué se destaca este carácter espontáneo y por qué se destaca este carácter de las redes sociales si no es tan fundamental como ya se dijo. Gracias. Bien, si pasamos. Bien, de acuerdo. Sí, ¿serían las preguntas? ¿Qué pasa con la pregunta? Creo que dice Ivonne, ¿verdad? Con los jóvenes que no pueden pagar. En realidad son ya con los adultos, porque son deudas que te acompañan durante mucho tiempo, prácticamente, en algunos casos toda tu vida, salvo que seas muy afortunado y puedas encontrar un muy buen trabajo que te permita pagar esa deuda y luego las demás deudas que se espera que adquiera un adulto estadounidense con un trabajo, que comprar una casa, tener créditos para automóvil y demás. Tienen que seguir pagando. La deuda es imposible que se olvide. Siempre va a estar contigo, que es la ventaja, aunque tiene consecuencias muy fuertes del famoso capítulo 11, que es un capítulo de una ley con el cual te puedes declarar en bancarrota, es que la deuda queda atrás de ti, aunque el costo es altísimo porque luego no puedes tener otra vez crédito y te quitan tus bienes y demás, pero es una suerte de borrón y cuenta nueva, muy dramático, pero borrón y cuenta nueva. El ambiente para que eso cambie va a ser muy difícil ahora con un gobierno encabezado por un hombre que es miembro del 1%, que es Donald Trump, y que además es de esos miembros del 1% que además no tienen empacho en estarte recordando que es parte del 1%. Es decir, parte de su excentricidad y de su notoriedad es: yo soy un millonario y tengo un reality show en la televisión donde contrato gente y despido a los que no me gustan y demás. Y vaya, toda su estética de sus bienes raíces y demás, que siempre son con letras de oro y demás, él sí es como un rico MacPato hecho presidente. Entonces, que él haga ya por su partido político es difícil que haya una alianza para decir vamos a condonar, pero mejor dicho, estas deudas estudiantiles, o vamos a hacer que no sean tan leoninas las condiciones que imponen los bancos. Es muy difícil para cualquier presidente
bajo una presidencia de un político republicano. Y con este en particular peor. De hecho, la secretaria, la encargada de educación, Betsy DuBois, ha tenido políticas que favorecen que esto siga reproduciendo. Entonces, las condiciones para que eso cambie actualmente en Estados Unidos son bajísimas. Si por ahí da un giro fuerte la política y en 2 años alguien como Bernie Sanders o la senadora de Massachusetts, que también ha sido muy crítica de todo esto, que se llama, ¿te acuerdas cómo se llama? Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, que también podría ser un candidato posible. Si alguno de ellos ganara la presidencia, habría un panorama bastante más favorable para que cambiaran estas leyes. Por el momento es muy dramático lo que pasa y no se ven condiciones para que pueda transformarse. Ya está. Sí, yo por aquí había encontrado algo. Hay, digamos, como que una iniciativa de ley en este momento en el Departamento de Educación que anunció que iba a revisar las políticas y ver si era posible aplicar esta cuestión de la bancarrota. De todas maneras, hay como toda una operación de control de daños con respecto a las implicaciones de la deuda estudiantil en Estados Unidos, que no está atacando las causas de la condición de posibilidad del endeudamiento y que tiene que ver con la especulación de los precios de la educación superior en ese país, que siguen aumentando al ritmo del 7% y más cada año, ¿no? Y no se está atacando porque eso se naturaliza por un lado y por el otro lado se apoya en la teoría que es una teoría económica, que es la del too big to fail, demasiado grande para fallar, que se aplicó además para repagar la deuda de los bancos en el 2008 y que fundamentalmente sostiene que existen firmas, empresas y bueno, grandes capitales privados que manejan una cartera de unas dimensiones que el no protegerla, no financiarla, no ayudarla, pues pone en riesgo el resto de la economía del mundo, ¿no? Entonces los costos de oportunidad por dejar de hacer o dejar de pagar esas deudas pues son supuestamente más altos que utilizar dinero público para pagar las deudas que están ahí pendientes. Todos los países conocen este tipo de experiencias. En México el FOBAPROA, en Europa pues todas las políticas de la Troika y en Estados Unidos igualmente. Insisto, según yo, va a ser un tema que va a estar ahí latente en la política norteamericana por las dimensiones de la cartera de deuda que están ahí y pues por las fluctuaciones del propio mercado. O sea, nada nos dice que se repita un escenario como el del subprime, pero esta vez vinculado al tema de las deudas y considerando además que es considerablemente es más alto todavía el monto de las deudas. Con respecto a lo de los movimientos estudiantiles que preguntaba Atselvi, es interesante la pregunta. Yo insisto que aquí hay un tema es casi metodológico en parte, porque quienes estudian los movimientos sociales y vienen de fuera del movimiento social, pues hay como mecanismos, instrumentos, metodologías, entrevistas, etcétera, como para ver cuáles son las tras bambalinas que generan o menos un movimiento estudiantil bajo determinadas condiciones, ¿no? Y esta pregunta que hace Selvi es la pregunta por la agencia. O sea, ¿en qué medida los colectivos, en qué medida las organizaciones, en qué medida lo que en políticas públicas se les llamaría los agentes de policy, o sea, los que están activamente, digamos, promoviendo un punto de vista, una solución a un determinado problema público, pero digamos en el terreno de los movimientos sociales, están influyendo en la manera en que eso va a convertirse eventualmente en un movimiento o no? Quienes hemos estado cerca de este tipo de experiencias, pues podemos rastrear a lo mejor colectivos, en el caso de la UNAM, que venían del CEU y que luego se bifurcaron para convertirse en una cosa en economía, otra en ciencias y otra en filosofía, contradicciones y puntos de vista distintos sobre un proceso anterior que sería el del 87, por decirlo, ¿no? Y que se expresan en el 99 con herencia de desconfianzas, con herencia de posiciones políticas, con puntos de vista, ¿no? Eso porque uno como actor o que estuvo por lo menos ahí se da cuenta, pero ¿cómo trabaja uno esos temas cuando lo haces desde fuera? Yo creo que lo importante es no perder de vista que existen estos agentes de policy y en términos metodológicos fundamentalmente es picar piedra. Entonces hay que ir a los medios, hay que ir a los materiales que se crean, ¿no? Digamos, a quienes lo estudian, ¿no? Pero creo yo que lo que no se vale es justamente caer en la idea de que porque no lo puedo contar, dirían los cuantis, no existe, ¿no? Creo yo, al menos desde el punto de vista del estudio, ya políticamente es otra la historia, ¿no? La pregunta de la colega, yo no entendí muy bien, a lo mejor, sobre lo de los repertorios. O sea, digamos, los repertorios que surgen en Estados Unidos
son influenciados por las experiencias de América Latina. Quizá ahí hay una tentación fuerte de decir que somos unos copiones, mientras que, por ejemplo, la lectura que estaba ahí, con las que estaban los materiales de recomendación, mostraba, quizá exagerando un poco la nota, pero la gran contribución de los activistas españoles ahí, y bueno, y sabemos que la gente que migra de México, que ha migrado de México a Estados Unidos por millones, no son actores políticos pasivos, y que tuvieron acciones políticas en México. Quizá simplemente ha sido una de esas cosas que no se ha convertido en una pregunta de investigación y que no está muy bien documentada. Esa sería como mi corazonada. Pero valdría la pena hacerse la pregunta desde un punto de vista de arranque neutro, o sea, no asumir que nos robaron todo, y tampoco asumir que somos unos copiones que siempre estamos intentando llegar a lo que hicieron nuestros ídolos del Noratlántico. Y ya que estamos en esto, un rápido comentario sobre las orientaciones ideológicas del tema de las armas, que es, para mí siempre ha sido muy interesante ver esta cosa. ¿Por qué hay gente que le da tanta importancia a tener un arma en su casa? ¿Por qué se organiza toda una ideología política alrededor de eso? Yo le he preguntado a gente que he conocido allá, compañeros de la escuela, me resultaba una cosa enigmática que haya tanta carga política atrás del hecho de decir, tengo un arma y tengo el derecho a tener esa arma en mi casa. Parece estar conectado de una manera muy fuerte con dos tradiciones políticas muy poderosas en Estados Unidos, que es el individualismo y la autonomía, y el miedo a la invasión del Estado en la vida privada, que es un miedo profundísimo. Vaya, es uno de los pocos países donde puedes tener homeschooling, que se llama, tú puedes educar a tus hijos en la escuela y luego el Estado tiene que darte un certificado de que eso vale. Aquí en México eso sería absolutamente impensable. Aquí lo que le demandamos al Estado es que le dé más educación. Defender la educación es pedirle al Estado que se encargue de ese problema. En Estados Unidos hay tanta desconfianza hacia la institución del Estado que eso no opera. Y hay esta cosa de, si tengo un arma yo puedo protegerme a mí mismo de un peligro, no tiene que venir la policía del gobierno a defenderme, y también si el Estado quiere agredirme, yo puedo defenderme. Lo cual es obviamente, esta segunda parte es bastante ridícula, porque frente a la violencia del Estado, una escopeta no va a hacer absolutamente nada. Pero al menos como parte simbólica de mi rechazo a la sobreintervención estatal, las armas juegan ese papel. Aún así, para mí sigue siendo una incógnita que quizá la veo como fuereño, simplemente no comparto esos valores y me parece estoy como Marx frente a los campesinos franceses, ¿no? Que decía, estos son un jeroglífico, ¿por qué apoyan al dictador, al sobrino de Napoleón? Dice, ¿por qué votaron en contra de sus intereses? Son un jeroglífico, algo que no se puede descifrar. Un poco para mí esta pasión política, ideológica por las armas me resulta algo similar. Muchas gracias. Pues les agradecemos muchísimo. Si me permiten un minuto, porque vamos a escoger 2 sedes más para estar, sí, por una cuestión técnica. Dora las escoge y les avisamos. A ustedes de una vez rapidísimo, les agradecemos muchísimo. Realmente ha sido muy, muy agradable pues el descubrir tantas cosas detrás de todo lo que se había estado planteando como una manera mucho más sencilla. Salió la Universidad Católica, por favor, en nombre... No, ¿quién salió? A ver. O sea... Unicatólica y... Morelos. Muy bien. Pues les agradecemos, realmente ha sido una valiosa sesión con ustedes, y nos vemos la próxima semana. Y pues un aplauso para nuestros colegas. Realmente estaba muy